Mi nombre es Isen. Tengo 24 años y me gano la vida arreglando coches. No es el tipo de trabajo que te consigue una oficina o un título elegante, pero mantiene las luces encendidas y el refrigerador abastecido. Vivo en una vieja y destartalada casa en las afueras de Portland, Oregón, la misma que me dejaron mis padres después de fallecer en un accidente automovilístico hace 6 años. No es nada especial pintura descascarada, un porche que cruje bajo mis pies y un garaje en la parte de atrás donde paso la mayor parte de las noches arreglando coches viejos. Juro que algún día lo restauraré. El barrio es tranquilo, de esos en los que la gente corta el césped los sábados y saluda si te llama la atención, pero yo me mantengo apartado. Siempre lo he hecho. De esta manera es más fácil. La mayoría de los días se confunden. Me despierto, me pongo una franela y unos vaqueros, me dirijo al taller donde tengo problemas con fugas de aceite y transmisiones rotas. Luego vuelvo a casa y me encuentro con una cena de microondas y el zumbido de una radio que reproduce viejas melodías de rock. No me quejo. Es una vida y es mía. Pero a veces, cuando la casa está demasiado silenciosa, casi puedo oír el eco de las voces de mis padres, o el olor que solía tener el lugar a la comida de mamá. Entonces es cuando me dirijo al garaje, subo el volumen de la música y me pierdo bajo el capó de un Chevy 78 que no ha funcionado en años. Es mi manera de mantener el silencio a raya. Esa noche no fue diferente, o eso pensé. Era finales de noviembre, el tipo de frío que se cuela en los huesos, y una lluvia constante había estado golpeando contra el techo desde el anochecer. Estaba en el garaje, con las manos engrasadas, luchando con un perno obstinado en el bloque del motor del Chevy. La radio estaba a mitad de una canción de Springsteen, y la única bombilla del techo parpadeaba como si estuviera a punto de dejar de funcionar. Eran casi las 11 de la noche. Cuando lo escuché, un leve golpe en la puerta principal. Me quedé congelado con la llave aún en la mano. Nadie llama a mi puerta, especialmente a estas horas. Por un segundo pensé que lo había imaginado, pero luego volvió a sonar más suave, casi vacilante. Me limpié las manos con un trapo, bajé la radio y salí bajo la lluvia. La luz del porche proyectaba un resplandor débil sobre el patio delantero, captando el brillo del césped mojado. Abrí la puerta y allí estaba ella. Una niña, quizá de mi edad, estaba temblando bajo el alero. Su cabello oscuro estaba pegado a su cara, empapado, y su fina chaqueta estaba llena de barro, adhiriéndose a ella como una segunda piel. Ella no tenía bolso, ni paraguas, ni nada. Simplemente lucía como si hubiera pasado por el infierno. Lo siento, dijo con voz pequeña pero firme a pesar del castañeteo de sus dientes. Sé que es tarde, pero ¿puedo entrar un rato? Me perdí y mi teléfono está muerto. Parpadeé, tomado por sorpresa. Ella no parecía peligrosa, pero no soy el tipo que deja que extraños entren a su casa. Aún así, sus ojos, grandes y marrones, y llenos de algo parecido al miedo, me mantuvieron allí. No estaban rogando, no exactamente, pero llevaban un peso que no podía ignorar. Sí, dije haciéndome a un lado. Entra. Estás empapada. Asintió, rozándome y entrando en la sala. El aire olía a lluvia y a tela húmeda mientras ella estaba allí, goteando sobre el suelo de madera. Tomé una toalla limpia del baño y se la di. Toma, sécate. Te traeré algo caliente. Gracias, dijo, envolviéndose la toalla sobre los hombros. Le temblaban los dedos al apretarla con fuerza. Fui a la cocina. Puse una tetera y saqué una caja de té de manzanilla que no había tocado en años. Mientras el agua hervía, la miré. Estaba mirando a su alrededor, fijándose en el papel pintado descolorido, los muebles desparejados, la pila de revistas de coches sobre la mesa de centro. Bonito lugar, dijo. Y supe que lo decía en serio, aunque no fuera cierto. Soy Isen, dije, apoyándome en la encimera. Tienes un nombre, Sophie, respondió, mirándome a los ojos por primera vez. Y sí, sé que parezco una rata ahogada.
Es una larga historia. Levanté una ceja, sirviendo el té. Tengo tiempo para eso. Soltó una risita, de esas que son más de alivio que de humor. Quizás. En resumen, estaba haciendo autostop de vuelta a la universidad de Oregón. Estoy en el último año allí. El tipo que conducía. Fue una idea equivocada. Discutimos y me echó hace unos kilómetros. No sabía que estaba tan lejos. Hizo una pausa, bebiendo el té que le di. Vi tu luz encendida. Pensé que era mi mejor opción. Asentí, asimilando la situación. Qué duro. ¿Estás bien? ¿No te hizo daño ni nada? No, dijo rápidamente. Solo me asustó y me dejó bajo la lluvia. Le señalé la vieja estufa de gas del rincón. Siéntate ahí. Caliéntate. Se acercó arrastrando los pies, todavía agarrando la toalla, y se hundió en el sillón. La estufa cobró vida con un zumbido, proyectando un suave resplandor naranja en su rostro. Por primera vez, noté que era guapa, no de forma ruidosa ni maquillada, sino silenciosa, como si ella misma no lo supiera. Sus ojos se posaron en los míos. ¿Vives aquí sola? Desde los 18, dije, breve. Mis padres fallecieron. Accidente de coche. Ya me he acostumbrado. Su rostro se suavizó y, por un segundo, pensé que diría algo compasivo, pero no lo hizo. En cambio, solo asintió como si entendiera más de lo que aparentaba. Eres una especie de santa por esto, ¿sabes? Resoplé, cogiendo una manta del sofá. Para nada. Simplemente no me gusta ver a la gente congelarse. Le tiré la manta. Puedes quedarte en el sofá esta noche. Te llevaré a una parada de autobús por la mañana. Se envolvió en la manta, relajando los hombros. Gracias, Isen. Lo digo en serio. No pensé que me sentiría segura esta noche. Me encogí de hombros y apagué la luz de la cocina. Descansa un poco. Mientras me dirigía a mi habitación, su voz me detuvo suave como la lluvia de afuera. Isen, me alegro de que llamara a tu puerta. No me di la vuelta, solo asentí. Sí, yo también. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a lluvia aún presente en el aire, de ese tipo que se pega a todo, incluso a... Después de que pasaran las tormentas. La casa estaba en silencio, salvo por el leve crujido de las tablas del suelo mientras me arrastraba hacia la cocina. Miré el sofá donde Sophie había dormido, casi esperando que se hubiera ido, como si hubiera estado en una especie de sueño febril. Pero allí estaba, acurrucada bajo la vieja manta, con un brazo bajo la cabeza, respirando suave y tranquilamente. Mi sudadera con capucha la empequeñecía, con las mangas arremangadas alrededor de sus muñecas. Por un segundo, me quedé allí parada, observando la luz de la mañana filtrarse a través de las persianas y atrapar las puntas de su cabello oscuro. Luego me la quité y encendí la cafetera. El siseo de la máquina debió de despertarla porque se movió, parpadeando por la luz. Buenos días, dijo con voz áspera pero cálida. Se incorporó, frotándose los ojos, con la manta acurrucándose alrededor de su cintura. Siempre te levantas tan temprano. Hábito, dije, sirviendo 2 tazas de café. La tienda abre a las 8. Puedes tomar crema o azúcar negro. Está bien, dijo, de pie y estirándose. Ella caminé hacia la cocina, todavía con mi sudadera, sus pies descalzos suaves contra la madera. Huele bien. Haces esto casi todos los días. Le di una taza y saqué una hogaza de pan y unos huevos del refrigerador. No soy muy buena cocinera, pero puedo preparar huevos y tostadas. ¿Tienes hambre? Sus ojos se iluminaron y asintió. Hambrienta. Te debo una gran por esto. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina comiendo huevos revueltos y tostadas ligeramente quemadas. El silencio no era incómodo, simplemente relajado, como si ya lo hubiéramos hecho antes. Me preguntó por el taller, cómo empecé a arreglar coches.
Le conté que dejé la universidad comunitaria a los 18 años, después de que mis padres murieran, y que me quedé con su casa para evitar que la vendieran. No es mucho, dije, señalando la pintura desconchada de las paredes. Pero es mi hogar. Sophie escuchó. Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. Eso pesa, Isen. Perderlos tan joven. Y tú simplemente seguiste adelante. No tenías mucha opción. Dijo, encogiéndose de hombros. ¿Y tú? Dijiste que estás en UFO, en arte, ¿verdad? Sí, dijo, con la voz más suave. Pintar, sobre todo. Mis padres creen que es una pérdida de tiempo. Tienen todo un plan para mí. Escuela de negocios, trabajo en una empresa, todo. Son intensos. Todo está planeado excepto lo que realmente quiero. Bajó la mirada a su plato, recorriendo el borde con el tenedor. Estar aquí, aunque sea solo por una noche, me hace sentir como si pudiera respirar. No supe qué decir a eso, así que asentí. Después del desayuno, cogí mis llaves. Vamos, te llevo a la parada del autobús. Volverás a la escuela al mediodía. El trayecto fue corto, solo 10 minutos por calles mojadas bordeadas de árboles de hoja perenne. Sophie miraba por la ventana, tamborileando con los dedos en el borde de su taza, que había insistido en traer. Hablamos de cosas pequeñas, de su pintor favorito, un tal Rothko. Mi amor por reconstruir motores viejos, como la lluvia de Portland, que nunca parece amainar. En la parada del autobús, se giró hacia mí. Sus ojos marrones reflejaban la luz grisácea de la mañana. Oye, Isen, ¿y si vuelvo? No porque esté perdida ni nada, solo para hablar un poco más. ¿Te parece bien? Me reí, pillado desprevenido. ¿Quieres volver a pasar el rato en mi casa en ruinas? Esta vez me sonrió de verdad, no con la sonrisa cansada de la noche anterior. Sí, más o menos. Diría que me aprovisionaré de té, dije, apoyándome en la camioneta. Pero que no se convierta en una costumbre. No llevo un motel. Se rió y salió. Trato hecho. Pero mientras caminaba hacia el autobús, sentí un cambio en el pecho, como si una marcha se saliera de su sitio. La camioneta se sentía demasiado silenciosa durante el viaje de vuelta, y cuando llegué a casa, el sofá parecía más vacío de lo que debería. Ese fin de semana, volvió a aparecer. Estaba en el garaje, con los codos metidos en el carburador, cuando oí que llamaban. Allí estaba, sosteniendo una bolsa de papel de una panadería del pueblo. Pensé que te gustaría. Donas, dijo, con la chaqueta manchada de lluvia. ¿Tienes más té? Me sequé las manos con un trapo, sonriendo a mi pesar. Me vas a arruinar con tanto té. Se rió y me siguió adentro. Y así empezó todo. Volvió el fin de semana siguiente, y luego el siguiente. Se sentaba en un taburete en el garaje, viéndome trabajar, haciendo preguntas sobre bujías y filtros de aceite. Le enseñé a cambiar una llanta, riéndose cuando se manchaba la mejilla de grasa. Hicimos panqueques una mañana y quemó la mitad, culpando a mi sartén de mala calidad mientras yo bromeaba con sus habilidades culinarias. Poco a poco, se fue abriendo. Sus padres eran dueños de una inmobiliaria en el centro y esperaban que se uniera después de graduarse. Tienen mi vida planeada hasta el minuto que dijo una noche, acurrucada en el sofá con una taza. Lo que estudio, con quien debería casarme, donde debería vivir aquí contigo, me siento como yo. No como su versión de mí. La miré por la forma en que la luz de la farola le iluminó la cara. Y sentí algo que no había sentido en años. Desde antes de que murieran mis padres. Como si la casa ya no fuera solo un lugar para dormir. Empezaba a sentirse viva. Siempre eres bienvenido aquí, dije, en voz más baja de lo que pretendía. Siempre y cuando no quemes mi cocina. Ella se rió y me arrojó una almohada. Sin promesas. Esos fines de semana se convirtieron en lo nuestro. Ella aparecía con un cuaderno de dibujo o una bolsa de comida para llevar y hablábamos durante horas sobre su arte,
mis autos o nada en absoluto. Empecé a esperar con ansias el sonido de su llamada, la forma en que su voz llenaba los rincones vacíos de la casa. No lo admití ante mí mismo, pero estaba empezando a temer el momento en que ella se fuera. Cada vez, la forma en que el silencio volvía a aparecer cuando ella ya no estaba. La semana pasó y Sophie se convirtió en una parte fija de mi vida, como una canción que no te das cuenta de que estás tarareando hasta que se te queda pegada en la cabeza. El garaje olía a aceite y a lluvia, pero ahora también tenía restos de sus pozos de café, el suave aroma cítrico de su champú y el cuaderno de bocetos que dejó en mi banco de trabajo. Me sorprendía sonriendo a la nada, pensando en su risa o en la forma en que entrecerraba los ojos al mirar una bujía como si fuera un rompecabezas. No lo llamé de ninguna manera, no en voz alta. Éramos simplemente nosotros llenando los espacios vacíos de mí. Casa con algo que no había sentido en años. Pero yo no era ingenuo. Ella era una estudiante universitaria que venía de un mundo de dinero y planes. Y yo era un tipo con grasa bajo las uñas y una hipoteca sobre una casa en ruinas. Fuera lo que fuese, parecía frágil, como una chispa que podría apagarse si lo miraba con demasiada atención. Era jueves, a última hora de la tarde, y la lluvia caía a cántaros y tamborileaba contra el techo del garaje como si quisiera romperse. Estaba bajo el capó de un Mustang 65, uno de mis proyectos favoritos, luchando con una línea de combustible que no cooperaba. La única bombilla del techo zumbaba, proyectando largas sombras sobre el suelo de hormigón. Oí que la puerta lateral se abría y allí estaba Sophie sacudiéndose el agua de la chaqueta sosteniendo 2 tazas humeantes de chocolate caliente del restaurante de la calle. Su cabello estaba húmedo y rizado en las puntas, y sus mejillas estaban sonrojadas por el frío. Pensé que te vendría bien un descanso, dijo, colocando las tazas en el banco de trabajo. Hay un monzón ahí fuera. Me limpié las manos con un trapo, sonriendo. Pasaste por ahí solo para traerme cacao. Te vas a resfriar. Vale la pena, dijo, subiéndose al taburete que había reclamado como suyo. Ella empujó una taza hacia mí y el vapor se arremolinó entre nosotros. Además, me gusta verte trabajar. Te miran como si estuvieras resolviendo la paz mundial o algo así. Me reí y tomé un sorbo. El chocolate era rico y me calentaba de adentro hacia afuera. La paz mundial es más fácil que esta cola de combustible. ¿Te quedas o simplemente dejas la mercancía? Ella inclinó la cabeza y sus ojos marrones captaron la luz. Me quedo. A menos que me estés echando. Nunca, dije demasiado rápido. Me volví hacia el motor, esperando que ella no notara el calor que me subía por el cuello. Caímos en nuestro ritmo habitual, ella haciendo preguntas sobre el auto, yo explicándole cosas que había hecho miles de veces, pero que de alguna manera parecían nuevas cuando se las contaba. Ella se inclinó más cerca y señaló una manguera. ¿Qué hace ese refrigerante? Dije con voz firme a pesar de que ella estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera oler la lluvia en su chaqueta. Evita que el motor se sobrecaliente. Como tú, dijo ella, con su voz más suave ahora, burlona, pero con un tono que no pude identificar. Miré hacia arriba y sus ojos estaban puestos en mí, no en el auto. El aire se volvió pesado como el momento antes de que estalle una tormenta. Abrí la boca para decir algo. No salió nada, pero sí algo. Ella se deslizó del taburete y se acercó más. Sus botas rasparon el concreto. Isen, dijo ella, con su voz apenas por encima de un susurro. Nunca me había sentido así. Con nadie. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, como si me apretara la garganta, como si estuviera justo donde debía estar. Dio un paso más cerca, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las gotas de lluvia adheridas a sus pestañas. Como si pudiera quedarme aquí contigo y fuera suficiente. Congelé la llave inglesa que aún tenía en la mano. El garaje, de repente, se me había quedado pequeño. Antes de que pudiera procesarlo, se inclinó sobre sus labios, rozando los míos, suaves, vacilantes pero seguros.
No era un beso de película, ni fuegos artificiales ni cámara lenta. Era realmente cálido, con un ligero sabor a chocolate y lluvia. Solté la llave inglesa, el ruido resonó mientras le devolvía el beso, mis manos encontrando su cintura. El tiempo se detuvo un segundo, y el mundo no era más que ella. Cuando nos separamos, sus ojos estaban abiertos como si se hubiera sorprendido tanto a sí misma como a mí. Si le hubiera dicho que quería quedarme aquí para siempre, susurró, ¿qué dirías? Me tragué la mano, que aún estaba sobre ella. Diría que estás. Una locura, pero mentiría si dijera que no quería eso también. Se me quebró la voz y reí, intentando quitarme ese peso de encima. Sofie, eres de otro mundo. Tus padres, tu vida. ¿Cómo funciona esto? Negó con la cabeza, rozando mi mandíbula con los dedos. Eso no me importa. Me importa esto de nosotros. Detuvo la mirada, buscando la mía. ¿A ti no? Sí, dije la palabra, dejándome escapar antes de poder contenerla, más de lo que debía. Esa noche no salimos del garaje. Nos sentamos sobre una manta vieja, con la espalda apoyada en el Mustang, hablando hasta que la lluvia se convirtió en llovizna. Me habló de la presión en casa, del imperio inmobiliario de su padre, de las interminables fiestas benéficas de su madre, de cómo planeaban su vida sin preguntarle. Le conté del accidente, de cómo había dejado de dejar entrar a la gente porque perderlos dolía demasiado. En algún momento de esas horas, cruzamos la línea. No solo el beso, sino algo más profundo. Como si ambos hubiéramos decidido para dejar de fingir que esto era solo una casualidad. Cuando se durmió contra mi hombro, no me moví. No quería romper lo que fuera que esto fuera. Por primera vez en años, no le tenía miedo al silencio. Porque ya no era silencio. Estaba lleno de ella. A la mañana siguiente del beso, me desperté con Sofie todavía a mi lado, con la cabeza apoyada en mi brazo, la vieja manta enredada a nuestro alrededor en el suelo del garaje. La lluvia había parado, dejando un aire húmedo y frío, y el Mustang se cernía sobre nosotros como un testigo silencioso. Por un momento, la observé dormir, su rostro suave en la luz grisácea que se filtraba por la ventana. Sentía el pecho lleno, como si algo se hubiera asentado después de años sin tratamiento. No quería moverme, no quería romper el hechizo, pero la vida no te deja quedarte en esos momentos para siempre. Nos levantamos, hicimos café y nos sentamos a la mesa de la cocina como si nada hubiera cambiado, excepto que todo sí. Su mano rozó la mía cuando tomó el azúcar y sonrió pequeña y discretamente, como si compartiéramos un secreto. El mundo no llegó a conocer. Anoche fue real, ¿verdad? Preguntó con voz tranquila pero firme. Sí, dije, mientras mi pulgar recorría el borde de mi taza. Tan real como puede ser. Quería decir más, preguntar qué hacíamos, a dónde íbamos, pero las palabras se me quedaron grabadas. Ella seguía siendo Sofie, universitaria, estudiante de arte, hija de un magnate inmobiliario importante. Y yo seguía siendo solo Isen, él, tipo con una llave inglesa en una casa llena de fantasmas. Pero durante esos días, no importó. Luego todo se vino abajo. 3 días después del beso, estábamos en la cocina riéndonos de un intento fallido de hacer panqueques. Había tirado uno al suelo, y yo bromeaba con su puntería cuando oí el crujido de neumáticos sobre la grava. Miré por la ventana y vi un elegante Mercedes negro, pulido como un espejo, aparcado en la entrada de mi casa. Se me encogió el estómago. Nadie en este barrio conducía un coche así. El timbre sonó brusco y exigente. Sofie congeló la espátula, inclinándose sobre la sartén. ¿Quién es?, preguntó, pero su voz tenía un tono cortante, como si ya lo supiera. Abrí la puerta y allí estaba un hombre con un abrigo a medida, el pelo canoso peinado hacia atrás, la mirada fría y escrutadora. Me miró como si fuera algo que se hubiera quitado del zapato. Soy James Riley, dijo con voz entrecortada. El padre de Sofie. Creo que mi hija está aquí.
Sophie entró en la sala detrás de mí, pálida. Papá, dijo apenas en un susurro. ¿Cómo conseguiste tu teléfono? La interrumpió, levantando una mano. La aplicación de rastreo. Llevas 3 días fuera, Sophie. Tu madre está muy preocupada. Su mirada se dirigió a mí, luego a ella. Recoge tus cosas. Nos vamos. Me quedé allí, inútil, mientras Sophie cogía su chaqueta del sofá. No me miraba. En realidad, no. Isen ha sido bueno conmigo, le dijo a su padre con la voz temblorosa. Me ayudó cuando me quedé varada. Los ojos del señor Riley. Entrecerró los ojos, observando mis vaqueros manchados de grasa en la sala desordenada. Aprecio que la mantengas a salvo, dijo, pero su tono gritaba que no lo decía en serio. Pero esto se acaba ahora. Vámonos, Sophie. Dudó un momento, sus ojos finalmente se encontraron con los míos. Estaban húmedos, llenos de algo que no pude identificar. Arrepentimiento, tal vez, o derrota. Lo siento, susurró tan bajo que casi no lo vi. Luego lo siguió hasta el coche, arrastrando las botas por el suelo. La puerta del Mercedes se cerró de golpe y desaparecieron, las luces traseras se desvanecieron en la niebla matutina. La casa se sintió extraña después de eso, demasiado grande, demasiado silenciosa. La taza de café estaba intacta sobre la mesa, la suya todavía medio llena. El sofá olía a su champú, y en el garaje aún tenía su cuaderno de bocetos en el banco de trabajo. Un dibujo a medio terminar del Mustang me miraba fijamente. Fui al taller, trabajé doble turno, intenté ahogarme en cambios de aceite y rotaciones de neumáticos, pero no sirvió de nada. Cada crujido de la casa, cada zumbido de la calefacción. Me recordó a ella. Pasaron 3 semanas sin noticias, sin llamadas, sin mensajes. Nunca me había dado su número, y yo no tenía el suyo. Me preguntaba si su padre le había quitado el teléfono o si simplemente había decidido que no merecía la pena. Sea como sea, el vacío se instaló con más intensidad que antes de que llamara a mi puerta. 3 semanas después de que Sophie se fuera, la casa había vuelto a ser la misma de siempre, demasiado silenciosa, demasiado vacía, como si nunca la hubiera conocido. Había vuelto a mi rutina de tienda de día, garaje de noche, con las mismas canciones de Springsteen sonando en la radio. Pero no era lo mismo. Las tazas de café estaban lavadas y guardadas, su cuaderno de bocetos, guardado en un cajón que no abrí. Pero el aire seguía pesado con su ausencia. Me sorprendía mirando la puerta principal, casi esperando un golpe que nunca llegó. No sabía si me había olvidado o si su padre la había encerrado en ese mundo refinado suyo. Sea como sea, me dije a mí mismo que debía dejarlo ir. Gente irse. Eso es lo que hacen. Era un martes por la tarde, una de esas noches húmedas de noviembre donde la lluvia no cae tanto como flota en el aire, adhiriéndose a todo. Estaba en el garaje lijando el óxido del guardabarros del Chevy. El roce de la lija contrastaba con el silencio. La radio estaba apagada por una vez. No quería el ruido. Estaba absorta en el trabajo cuando lo oí. Un suave golpe en la puerta principal. Mi corazón se paró un segundo porque conocía ese sonido. Me limpié las manos en los vaqueros, con el pulso acelerado, y caminé hacia la puerta. Allí estaba, Sophie, de pie bajo la luz del porche, con el pelo oscuro húmedo y rizándose en su vieja chaqueta, la de aquella primera noche, con la cremallera subida hasta la barbilla. Sin maleta, sin coche de lujo, solo ella sosteniendo una taza de té para llevar del restaurante de la calle. Sus ojos se encontraron con los míos, y esta vez eran diferentes. No asustada ni perdida, sino segura, como si hubiera tomado una decisión y no fuera a echarse atrás. Oye, dijo con voz firme, pero suave. Traje té. Me imaginé que quizás te estabas quedando sin existencias. Me quedé allí congelado como si el mundo se hubiera detenido. Sophie, dije con voz más áspera de lo que pretendía. ¿Qué estás haciendo aquí?
Ella se acercó más y el porche crujió bajo sus botas. Lo siento, me fui así. Sin advertencia, sin explicación. Yo no quería. Hizo una pausa. Su aliento era visible en el aire frío. Le conté todo a mi papá. No se trata exactamente de nosotros, sino de lo que quiero. Mi vida, mis decisiones. No lo tomó bien, pero ya no quiero vivir más por él. Quiero estar aquí contigo. La miré fijamente mientras las palabras penetraban lentamente. ¿Estás seguro de esto? Tu familia, tu escuela. Portland no es tu mundo, Sophie. Ella sonrió, pequeña pero feroz. Ya es ahora. Ya no huyo más. Yo elijo esto. Ella levantó el té con los ojos brillantes. Entonces, ¿me vas a dejar entrar o tengo que quedarme aquí afuera toda la noche? Me reí. El sonido rompió la tensión en mi pecho y me hice a un lado. Entra aquí. Ella pasó junto a mí, su hombro rozando el mío, y la casa se sintió diferente en el segundo que cruzó el umbral. Más cálido, más pleno, como si también la hubiera estado esperando a ella. Nos sentamos en la sala de estar, ella en el sofá, yo en el sillón, la calefacción zumbando entre nosotros. Ella me contó sobre la pelea con su padre, cómo se mantuvo firme, se negó a ir a la escuela de negocios y se alejó de la vida que habían planeado. Me interrumpió, dijo ella encogiéndose de hombros. Sin fondo fiduciario, sin apartamento lujoso. Ahora tengo un trabajo a tiempo parcial en una tienda de materiales de arte y me quedo con un amigo del colegio. Pero soy libre, Isen. Por primera vez, soy libre. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Y cuando regresaste aquí te encontraste con un tipo con una casa en ruinas y un refrigerador lleno de sobras. Ella se rió, dejando el té en la mesa de café. Sí, lo hice. Porque me viste cuando estaba hecho un desastre y no apartaste la mirada. ¿Por qué esto? Señaló la habitación, las paredes desconchadas, los muebles viejos, se sienten más como en casa que en cualquier otro lugar en el que haya estado. No sabía qué decir así que no lo intenté. Me quedé parado al otro lado de la habitación y la atraje hacia mis brazos. Ella me abrazó fuerte, con su cara presionada contra mi pecho. Y por un momento, nos quedamos allí parados, con la lluvia golpeando las ventanas y el mundo exterior olvidado. Esta vez no dormirás en el sofá, dije en voz baja. Ella apartó la mirada, buscando la mía, con una sonrisa tirando de sus labios. Bien. Esperaba que dijeras eso. Esa noche no hablamos del futuro ni hicimos promesas que no pudiéramos cumplir. Empezamos justo ahí, en el silencio de mi vieja y destartalada casa. Durante las siguientes semanas, Sophie fue mudándose poco a poco, un cuaderno de dibujo aquí, un cepillo de dientes allá, una pila de libros de arte en la mesa de café. Construimos una vida no con grandes gestos ni finales de cuentos de hadas, sino con pequeñas cosas. Café por la mañana, sus dibujos pegados en el refrigerador, mis herramientas esparcidas junto a sus pinturas en el garaje. No sabía que un extraño que tocaba a mi puerta podía cambiarlo todo, pero Sophie sí. Ella no era solo una chica que necesitaba un lugar donde quedarse. Ella fue quien hizo desaparecer el silencio, quien convirtió una casa en un hogar. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no se trataba del beso ni de las noches que pasamos hablando. Se trataba de elegirnos el uno al otro todos los días, incluso cuando daba miedo, incluso cuando el mundo no entendía. El amor no siempre viene con un plan o una promesa. A veces es solo un golpe bajo la lluvia, una oportunidad que tomas, una mano que sostienes cuando podrías haberte alejado. Y para nosotros eso fue.